Un gobierno de mentiras. En Colombia la mayoría del país está en paz. Lo que escuchamos durante el discurso de Petro en la instalación del Congreso fue la radiografía de un gobierno de puras mentiras. Dijo que todo estaba bien para los campesinos. Es falso que las exportaciones agrarias estén creciendo en un 40%. En 2024 crecieron un 14% y aún no logra llegar a los niveles exportados en 2022. Esto se suma, por ejemplo, a los 8 días de paro arrocero. Y ni que hablar de las vías terciarias que están acabadas. Habla de 1 millón de jóvenes que estudian gratis en las universidades públicas, pero para marzo de este año el Ministerio de Educación solo tenía 60 proyectos en marcha, que concebían solo 51.400 cupos. Y se le olvida la inmensa cifra de esos mismos jóvenes que están ahogados por las deudas y las altas tasas de los créditos del ICETEX que él prometió condonar. Otra perla mentirosa. Según él, la seguridad está bien en Colombia y la mayoría de los municipios no tienen homicidios. 662 municipios de Colombia no tienen homicidios. La realidad es que la seguridad está fuera de control y su paz total solo ha empoderado a los violentos. 6.240 homicidios en lo que van del año, 45 masacres. La extorsión y el secuestro van en aumento. Y lo peor es que el pueblo colombiano tiene miedo. Luego de 2 horas de escucharlo, me queda una pregunta. ¿En qué país vive Gustavo Petro? Desmintiendo la realidad del discurso de Petro. Hola amigos, bienvenidos a Fortaleza Patriota, soy Camilo Estrada y el día de hoy hablaremos del pasado 20 de julio, cuando el presidente Gustavo Petro presentó su discurso ante el Congreso, donde enumeró una serie de logros de su administración. Hoy vamos a verificar punto por punto estas afirmaciones con datos reales y fuentes oficiales. ¿Realmente son logros o hay manipulación de cifras? Quédate hasta el final porque lo que encontramos te va a sorprender. La mentira de la inflación. Afirmación de Petro. Recibí un país con inflación de más del 13% y la hemos bajado a 4,82%. La realidad, cuando Petro llegó al poder en agosto 2022, la inflación era de 10,21%, julio 2022. En su primer mes como presidente, subió a 10,84%. La inflación siguió creciendo hasta llegar al pico de 13,34% en marzo 2023. Conclusión. La cifra de 13% que menciona no la heredó, sino que ocurrió durante su gobierno. ¿Por qué bajó la inflación? Medidas del Banco de la República, entidad independiente del gobierno. Fenómeno mundial de normalización post-pandemia. No fue mérito de Petro. En conclusión, fue mérito del Banco de la República. Sin embargo, Petro no deja de atacarla por no mover las tasas de interés a su antojo. Peajes, otra promesa rota. Afirmación de Petro. No subí los peajes. La realidad, falso. En 2023, congeló los peajes, cierto. En 2024, lo subió 13,12%, más 2% adicional para un total de 15,12%. Agosto 2024, otro aumento del 4,74%. En 2025, ya van 3 aumentos este año, 2,7%, 1,86% y 5,20%. Total, los peajes han subido más del 25% bajo su gobierno. El fracaso antidrogas, afirmación de Petro. Hemos incautado 2.366 toneladas de cocaína, 62% más que el gobierno pasado. La realidad, engañoso. Las incautaciones sí aumentaron, 65% más, pero la producción aumentó mucho más rápido. 2023, solo incautó el 28% del total producido, la cifra más baja en una década. La producción de cocaína se disparó 53% en 2023. Las hectáreas sembradas aumentaron 10%. Conclusión, más droga que nunca en las calles colombianas. Salario mínimo, manipulación de datos. Afirmación de Petro. Subí el salario mínimo como ninguno. La realidad, engañoso. Los números parecen buenos, pero el mayor aumento real en 40 años fue de Duque en 2022, 4,4%. Petro 2025, 4,3%, solo una décima menos. En los años 70 hubo aumentos superiores al 15%. Pero aquí está la trampa, canasta básica familiar, lo que realmente importa. En 2022, una familia necesitaba aproximadamente 1.350.000 pesos para cubrir necesidades básicas. En 2024, esa misma canasta cuesta más de 1.800.000 pesos. Aumento del costo de vida, 33%. Salario mínimo versus realidad. Salario mínimo 2022, 1 millón de pesos. Salario mínimo 2024, 1.300.000 pesos. Aumento del 30%. Conclusión demoledora.
salario subió un 30%, pero la vida se encareció 33%. Los colombianos están más pobres que antes. Productos básicos que más se dispararon: arroz 40% más, aceite 50% más, huevos 35% más, transporte público 25% más. Diésel y gasolina, promesas rotas. Afirmación de Petro: no subí el diésel. La realidad: falso. Diésel. En agosto 2024, intentó subirlo 1.904 pesos, tuvo que reversar por paros. En septiembre 2024, subió 400 pesos. En diciembre 2024, subió otros 400 pesos. Total, 800 pesos de aumento hasta ahora. El gobierno ya anunció más aumentos para 2025. La cereza del pastel, gasolina, ni siquiera la mencionó en su discurso. En 2022, gasolina corriente costaba 8.500 pesos galón. En 2025, supera los 16.000 pesos galón. Aumento, más del 85.8%. ¿Por qué esto es devastador? La gasolina impacta todo: transporte público, productos, servicios. Cada peso que sube la gasolina se refleja en el precio de los alimentos. Es el combustible más usado por las familias colombianas. Promesa de campaña versus realidad. Prometió: no subiré los combustibles. Realidad: diésel 800 pesos más. Gasolina 85.8% más. El silencio cómplice. ¿Notaste que en 45 minutos de discurso no mencionó ni una vez la gasolina? Cuando algo no te conviene, mejor no hablar de ello. Desigualdad, dato manipulado. Afirmación de Petro: somos el segundo o tercer país más desigual del mundo. La realidad, debatible. Países de África tienen mayor desigualdad, superándola en más de 10 puntos. En otras métricas, países como México, Brasil y Chile están peor. Colombia está en el puesto 12 según otros criterios del Banco Mundial. Igual es desalentador el dato, pero no es una cifra manipulada como acostumbra Petro. Además, es una contradicción a todo lo que expone, ya que si todo estuviera tan bien como él dice, la desigualdad no fuera tan alta. Voces en contra. En medio de este discurso sin sentido, por la cantidad de mentiras obvias que, sin sonrojarse, expresó el mandatario, los abucheos y arengas de la oposición hicieron de esta apertura de legislación un día histórico. Los aportes de Lina María Garrido y Paloma Valencia, entre otros, sembraron en los colombianos que ven su situación empeorar una semilla de esperanza para el 2026. Y las reacciones no se hicieron esperar. Lina María Garrido, Cambio Radical. En su réplica ante el Congreso, acusó a Petro de desconectado de la realidad y de engañar al país. Aunque no cuestionó cifras específicas, señaló que el país del que él está hablando no es el mismo en el que estamos viviendo. Afirmó que no necesita cifras para desmentir el discurso, solo insultos y mentiras, dijo Petro al retirarse. El País, verificación en su sección del detector de mentiras. Tacha como falsa la afirmación de Petro de que no subí los peajes y detalla los aumentos en 2024 y 2025. También señala como falsa la afirmación no subí el diésel, evidenciando aumentos desde agosto de 2023 y en 2024-25. Recalca que la reducción de la inflación se debe a medidas del Banco de la República y factores internacionales, no a méritos exclusivos del gobierno. Infobae, Centro Democrático. María Fernanda Cabal calificó la subida de diésel como un plan para destruir la economía y acusó a Petro de ser un mitómano, recordando sus promesas incumplidas. Andrés Forero agregó que Petro duplicó el precio de la gasolina y criticó la subida del diésel. La Linterna Azul, cifrascol.com, presenta un análisis con al menos 10 mentiras en el discurso. Inflación heredada del gobierno Duque, no de Petro. Reducción en alimentos falsa. DANE muestra aumento del 19%. Peajes subieron varias veces. Industria y agricultura no crecieron como indicó Petro. La oposición y diversos verificadores independientes coinciden en que el mensaje de Petro fue marcado por afirmaciones falsas, especialmente respecto a peajes y diésel. Presentó datos engañosos como la inflación y control de precios. Mostró manipulaciones, según análisis detallados que desmontan las cifras oficiales. Garrido y líderes del Centro Democrático han condenado categóricamente su discurso, poniendo en duda tanto las cifras como la lógica económica detrás de sus afirmaciones. En conclusión, como ves, de los 6 puntos principales que revisamos, 2 son completamente falsos, 3 son engañosos,
1 es debatible. Lo más revelador es lo que no dijo, ni una palabra sobre el aumento del 85.8% en la gasolina, y lo más grave es el salario mínimo. Aunque los números suenan bien, la realidad es que los colombianos pueden comprar menos con su sueldo que hace 3 años. Prometió no subir combustibles y los disparó. Dice que controló la inflación cuando ésta se disparó en su gobierno. Habla de récords en salarios mientras las familias se empobrecen. La realidad es muy diferente al relato oficial. Es fundamental que como ciudadanos verifiquemos la información y no nos dejemos llevar por discursos populistas. ¿Qué piensas de estos datos? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale like si te pareció útil esta verificación, suscríbete para más análisis como este y comparte para que más personas conozcan la realidad detrás de las cifras oficiales. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Si tienes alguna sugerencia para que la desarrollemos, déjanosla en la casilla de los comentarios. Ánimo Colombia. Ya falta poco para que se acabe este desgobierno. Y recuerda, en Fortaleza Patriota, la verdad se defiende. Se vendió como economista, tiene quebrado al Estado colombiano, rompió la regla fiscal. En el 2024 dejó de ejecutar más de 100 billones de pesos. Nos colocó el letrero de país pobre y endeudado. Si todas las maravillas que habló aquí fueran ciertas, no quisieran hoy meterle otra tributaria para sacar del bolsillo de la gente trabajadora más impuestos para que se los sigan robando.